¿Qué tal, camaradas? Buenas tardes, buenas tardes. Tengan. Miren, seguimos comentando, seguimos analizando, seguimos participando. Fíjense que en política es difícil predecir muchas cosas. Cuando no se tienen convicciones, predecir muchas cosas referente a un político, a un personaje. Cuando no se tienen convicciones, cuando no se lucha por principios, es común ver aquellos políticos que se dicen de izquierda, vamos a hablar de izquierda, aquellos progresistas que se dicen luchar en favor de las grandes mayorías, que se dicen luchar en contra de las injusticias que se han cometido por los que han ostentado el poder. Y de repente dan bandazos. Es obvio que es permitido y es permisible cambiar de opinión cuando se presentan diferentes coyunturas, pero obviamente esos cambios de opinión son para poder coadyuvar o para poder agilizar un proceso de cambio en beneficio del pueblo. Cuando se dan bandazos para beneficio personal o por ambiciones personales y de grupo, esos bandazos son denigrantes y son reprochables. Tal es el caso del señor Ricardo Monreal. Es un personaje hábil, pero vamos a comentar que él dice: después de que él votara en contra o se abstuviera de votar la reforma de la Guardia Nacional, que al final de cuentas fue peor todavía porque se exhibió como un tibio, como una persona mediocre. Uno debe de tener definiciones claras, o de un lado o de otro, pero no te puedes quedar en medio. Eso es ser hipócrita y ser cobarde también. Y ser dos caras además, porque quieres quedar bien con uno y con otro, y eso no puede suceder. O sea, no es correcto. Después de que el presidente le contestara y dijera que no estaba de acuerdo con su actuar, porque estaba avalando la politiquería y la hipocresía de la derecha, el señor da una conferencia con sus alumnos o con un grupo de alumnos donde habla del Estado de Derecho y donde comenta que jamás traiciones tus principios. ¿Cuáles? Él no tiene principios. ¿De qué Estado de Derecho habla el señor Monreal? De los que a él le convienen. O sea, es muy hábil para envolver, pero aquellos que hemos observado su actuar, no podemos decir que el señor Monreal está defendiendo un Estado de Derecho real. Porque si vamos a hablar nada más de pequeñas cosas, él defendió a un amigo de él que fue encarcelado en Veracruz por presuntos vínculos con el asesinato de un candidato, y se rasgó las vestiduras. Pero hasta ahí yo no lo he visto pronunciarse ni confrontar a Carlos Loret de Mola el hecho de que Israel Vallarta lleve 15 años en la cárcel y por violar le violaron sus derechos. Nunca ha dicho nada de García Luna, nunca ha dicho nada de Calderón. Y al contrario, cuando llega a las entrevistas con Carlos Loret de Mola, lo alaba. Carlos Loret de Mola violó un Estado de Derecho de esta persona. Entonces, ¿de qué habla el señor Monreal? Es un cínico. Nunca se ha pronunciado por las violaciones a los derechos individuales y derechos políticos que ha ejercido el INE en contra de luchadores que son de las filas de Morena, y ha beneficiado a la derecha con decisiones que están totalmente fuera de la legalidad y fuera de lo que es la justa dimensión para tomar una decisión.
Es claro que ahí se han violado los derechos y el señor Ricardo Monreal no ha dicho nada. Entonces, ¿quién le puede creer a Ricardo Monreal? Solamente un estúpido y un cínico igual que él. Es por eso que él le da entrevistas a Carlos Alarraqui, le da entrevistas a Adela Micha, le da entrevistas a Carlos Loret de Mola y les da por su lado. ¿Por qué? Porque son de la misma calaña. El señor Ricardo Monreal hábilmente se ha montado en los movimientos sociales para poder sacar beneficio personal. Porque yo casi estoy seguro que el señor Ricardo Monreal tiene un buen patrimonio, solo que ha sido muy hábil, pues obviamente conoce las leyes, él sabe cómo se pueden torcer las leyes, él sabe cómo puede armar todos los esquemas de propiedad para que a él no le caiga nada. Y ha sido muy cauteloso con la prensa, además es amigo de la prensa chayotera. Ese es el problema y ese es el asunto de Ricardo Monreal. Es por ello que la gran mayoría del pueblo de México no confía y no cree que Ricardo Monreal garantice una continuidad en el proyecto de transformación. Todo el pueblo de México quiere que los cambios en este país se profundicen y no estamos planteando que se violen derechos de nadie. Solamente lo que queremos es que todos se conduzcan dentro de un marco legal. Obviamente el señor Ricardo Monreal está de acuerdo con aquellos que no pagaban impuestos. Obviamente el señor Ricardo Monreal está de acuerdo con todos esos periodistas chayoteros que recibían grandes cantidades de dinero del gobierno para que hablaran lo que el gobierno quería. Y es por eso que el pueblo estaba sumido en la ignorancia de cómo se estaban haciendo los procesos de gobierno, de toda la corrupción, de toda la mugre que estaba escondida. O sea, muchos ya intuíamos y ya sabíamos de la corrupción, pero jamás podíamos tener idea de la dimensión de las barbaridades que se estaban haciendo. El señor Ricardo Monreal sí lo sabía porque ha estado dentro del poder. Entonces, él es uno de los chayoteros mayores, él es uno de las personas que le han hecho demasiado daño a este país. Y le hemos estado pagando, obviamente. Se le han dado los reflectores los usa a través de los puestos y cargos públicos que ha ostentado, a nombre de la democracia y a nombre de las fuerzas progresistas, cuando él es un ultraderechista, o sea, cobijado, o con el ropaje de luchador social. Entonces es un cínico. Ricardo Monreal es cínico, es traidor, es de lo peor, pues. O sea, aquel que no lo quiera ver, pues ese es porque es muy estúpido o también es cínico igual que él. Ahora resulta que le echa la culpa a que el gobierno está utilizando recursos y medios extranjeros para atacarlo. No se necesita hacer una campaña en contra del señor Ricardo Monreal. Yo soy pueblo y yo me doy cuenta. A mí nadie me paga de lo que el señor Ricardo Monreal es, de lo que ha hecho, de sus trayectorias y de sus posiciones. Él, si hubiera estado a favor de la Cuarta Transformación, ese país ya estuviera más avanzado. Claro que hemos avanzado, pero no como hubiéramos querido, porque él ha sido un factor importante para detener muchas reformas que el gobierno ha mandado, o para cambiarlas o para tergiversar. El problema de la Guardia Nacional que hoy existe fue por problemas de él, porque él, por querer tener toda la mayoría, por querer sacar una reforma por consenso, permitió que las fuerzas opositoras al gobierno metieran transitorios para tener ahí una cuña de estar fregando. Y es por eso que hoy estamos en ese dilema. O sea, son culpas del señor Ricardo Monreal todas estas cosas. Y hoy se hace la víctima. No, señor Monreal, cada quien cosecha lo que siembra. Y usted ha cosechado mentiras, ha cosechado traiciones, y eso es lo que va a cosechar. O sea, que le crea a su abuela, pero nosotros no creemos que usted esté defendiendo un Estado de Derecho. Usted está defendiendo un Estado
que a usted le conviene y que le beneficia. Esa es la gran realidad. Y bueno, pues esa es la situación. Hace rato, en una conferencia de prensa, los medios de comunicación hostigaban a Alejandro Moreno y a Rubén Moreira. Y no es que sean ángeles de mi devoción, esos son corruptos también. Pero en ese momento, porque a ellos así les conviene, están tratando de impulsar que la Guardia Nacional se quede. Y obviamente es a costa del rompimiento de una alianza que traen, que saben que esa alianza es la supervivencia de ellos. Pero también saben que si no están a la altura con el pueblo, pues también se los va a llevar la fregada. Y también sabe Alejandro Moreno, digo, eso también es claro, aunque no lo quieran decir. Seguramente hay un pacto, ¿no? Bueno, pues, y se vale. Si a nosotros nos conviene ese pacto para avanzar, pues adelante. A mí no me interesa si está o no está en la cárcel Alejandro Moreno. De todos modos, su impunidad ya la tenía garantizada con toda la corrupción que existe en los jueces, en ese Estado de Derecho que el señor Ricardo Monreal defiende y que nunca se ha referido a los jueces corruptos, porque son de la misma calaña de él. Entonces, bueno, pues, ¿para qué nos aferramos a un desafuero? ¿Para qué nos aferramos a un encarcelamiento si sabemos que Alejandro Moreno, no por la Fiscalía de Campeche, sino que por actitudes de jueces o de algunos jueces corruptos, él va a quedar en la total impunidad? Porque eso es lo que prevalece en el Poder Judicial mexicano, la pura corrupción, pura gente de la misma calaña de Ricardo Monreal, que añoran el viejo sistema. El señor Ricardo Monreal añora el viejo sistema, aunque esté diciendo lo contrario. Esa es la realidad de Ricardo Monreal. Pues esa es la situación, camaradas. Cuídense mucho, difundan este video, suscríbanse, el canal se llama Perianza y vamos a seguir avanzando. Un saludo a mi chaparrita, a mi esposa, a mis compañeros de allá de El Morro, a Marisol, la coordinadora del grupo que ahí difunde. Vamos a armar un video ahí en las calles de Soledad, del Morro, porque hay algunos incumplimientos de las autoridades. Vamos a empezar a trabajar en esa situación. Ahí Marisol es la que coordina, está Celina, está Paola y Perlita por el otro lado. También tenemos a José, a Alejandro y a Manuel. Pero ahí son amigos muy activos. José es un hombre muy activo, muchachos trabajadores. Cuídense, camaradas, que Dios los bendiga. Hasta la vista.